El día de hoy haremos un ejercicio perteneciente al capítulo número 10, prueba de hipótesis de una muestra, del libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, de Allen L. Webster. Mi nombre es Mariana Velázquez. Y mi nombre es Juliana Marín. En el capítulo enfatizan mucho de qué es la prueba de hipótesis. Este es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra y teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Este consta un procedimiento de 6 pasos para probar una hipótesis. El paso número 1 se llama establecer hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula se formula para rechazar una prueba y se rechaza o no se rechaza. En otras palabras, tenemos una situación inicial en un ejercicio y luego nos dan algo o un mecanismo que va a hacer que cambie esa situación inicial y luego pues que pase a la post situación. En este caso la hipótesis nula es esa situación inicial donde no hay cambios. Y la hipótesis alternativa describe lo que se concluirá si se rechaza la hipótesis nula. Se acepta si la información de la muestra ofrece evidencia para rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, la hipótesis alternativa es esa situación que después de realizar los cambios a la situación inicial se decide si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Paso número 2, se selecciona un nivel de significancia. Entonces, después de establecer la hipótesis nula y alternativa, sigue el nivel de significancia. Este es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El nivel de significancia en otras ocasiones también se conoce como nivel de riesgo, y este término quizá puede ser más adecuado porque se trata del riesgo que corre cuando se rechaza esa hipótesis nula que en realidad es verdadera. Además, este nivel de significancia tiene 3 niveles. El primero es de 0.05, que también se puede leer como 5%, y este se utiliza cuando son proyectos de investigación relacionados con consumidores. También tenemos el nivel de 0.01 o 1%, que es acerca del control de calidad, y por último tenemos uno de 0.10, que se puede interpretar como un 10% y es acerca de encuestas políticas. Además de esto, se pueden ver en la tabla los tipos de error, en donde el error tipo 1 rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera y el error tipo 2 acepta la hipótesis nula cuando es falsa. Luego sigue el paso número 3, que es estadístico de prueba. Este es el valor que a partir de la información de la muestra se determina para saber si se rechaza o no la hipótesis nula. En este capítulo se hablan de 2 estadísticos de pruebas. Hay muchos, pero en este caso se van a hablar de 2. El estadístico de prueba T y el Z. Entonces se utiliza el, el, el T si la cantidad de datos son menores a 30. En ese momento se utilizará el T. Pero cuando la cantidad de datos sobrepasa a 30 o es igual a 30, se usará el estadístico de prueba Z. Luego continuamos con el paso número 4. Se formula la regla de decisión. Una regla de decisión es un enunciado sobre las condiciones específicas en que se rechaza la hipótesis nula y aquellas en las que no es así. En este gráfico podemos ver cómo la región o el área de rechazo, que en este caso es la que es de color marrón, define la ubicación de todos los valores que son tan grandes o tan pequeños que la probabilidad de que ocurra en una hipótesis nula verdaderamente sea remota o en realidad no se dé. Además de esto, es importante hablar acerca del valor crítico, que es ese punto de división entre la región en que se rechaza la hipótesis nula y aquella en la que se acepta. Listo. Por último, tenemos el paso 5, que se toma una muestra y se decide. Entonces, consiste en calcular el estadístico de una prueba, compararla con el valor crítico y tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. La decisión se basa en la muestra. Siempre es posible cometer cualquiera de los 2 errores de decisión. Es posible cometer un error tipo 1 cuando la hipótesis nula se rechaza cuando no debía ser así. O es posible cometer un error tipo 2 cuando la hipótesis nula no se rechaza y debía haber sido.
Y esto, digamos que es un paso extra que es obviamente interpretar los resultados. Esta parte no es numérica como la que hemos visto anteriormente, sino que a partir de esos resultados y esas conclusiones que tienes, cómo adaptarías estos números al contexto pues, inicial que te dieron del problema. A continuación, seguiremos con nuestra sección que es prueba de rangos con signos de Wilcoxon para muestras dependientes. Antes de compartirles el ejercicio asignado, queremos contarles un poquito de lo que aprendimos acerca de las pruebas de rango con signo de Wilcoxon para muestras dependientes. Esta es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. Es una prueba con bases a la diferencia entre muestras dependientes, que no requiere la suposición de normalidad. Listo. A continuación vamos a resolver el ejercicio 14 de la página 518. Se sugirió que la producción diaria de una parte de subensamblado aumentaría si se instalara una mejor iluminación, se tocara música de fondo y se ofreciera rosquillas y café gratis durante el día. Por lo tanto, la gerencia acordó probar el esquema durante cierto tiempo. El número de subensamblados que una muestra de empleados produce por día es el siguiente. Entonces aquí tenemos la tabla a continuación. Luego, estas serían las preguntas a resolver. Aplique la prueba de rangos con signo Wilcoxon y determine si los cambios sugeridos valen la pena. A. Formule la hipótesis nula. B. Decida sobre la hipótesis alternativa. C. Elija el nivel de significancia. D. Formule regla de decisión. E. Calcule T y tome una decisión. F. ¿Qué supuso acerca de la distribución de diferencias? Entonces a continuación lo que hicimos fue transcribir la tabla para poder trabajar con ella en Excel. Tenemos el total de empleados, registro de la producción anterior y registro de la producción después de dichos cambios mencionados anteriormente. Listo, entonces ahora procederemos a formular la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula es H sub 0. Para el contexto de este ejercicio, H sub 0 o hipótesis nula es aquella situación la que nos presenta el libro o el ejercicio sin ningún cambio. Es decir, vamos aquí a poner la producción que no cambió a pesar pues como de lo que se quería aplicar, que era lo de la mejor iluminación, tocar música y ofrecer café y rosquillas. Entonces en este caso la producción no aumenta. Listo, entonces ahora procederemos a hacer la hipótesis alternativa. Recuerden que la hipótesis alternativa es H sub 1. Que en este caso sería esa situación que cambia después de la situación inicial dada por el ejercicio. Es decir, que la producción sí cambia después de dichos cambios que querían hacer en el subensamblado, que sería la iluminación, música de fondo y bueno, lo mencionaba anteriormente. Listo, entonces por ahora ya hemos finalizado la parte de la formulación de hipótesis. H sub Es 0, decir, la A y la B. exactamente, H sub 0 y H sub 1. Entonces, vamos a escoger el nivel de significancia. En este caso, como lo dice Wilcoxon, hay tres niveles. El 0,5, el 0,5, el 0,01 y el 0,10. En este caso, como el 0,01 o el 1% se trata de un control de calidad, decidimos poner este para el trabajo porque nos parece más adecuado, ya que cuando se habla de producción o ensamblaje o fabricación en una empresa o en una fábrica siempre se hace control de calidad. Entonces, como este ejercicio nos habla de una fábrica de subensamblado, decidimos coger el nivel de significancia 0,01. Listo. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el resto del ejercicio, que consiste básicamente en esta tabla. Bueno, entonces para hacer la segunda parte del ejercicio lo que vamos a hacer es copiar y pegar esta tabla que ya habíamos transcrito al principio del ejercicio, porque queremos conservar los números que ya nos dio el ejercicio, pero sin embargo copiar otra vez esta tabla para poder trabajar con estos números. Entonces, luego de que copiamos y pegamos esta tabla, vamos a hacer la siguiente columna que se llama variación. Aquí lo que hacemos es restar el registro de la producción anterior, que en este caso es 23,
menos el registro después de los cambios, que sería 33. Lo hacemos con fórmula manual y ya cuando nos dé al total lo que hacemos es arrastrar con todos los datos, ya que no necesitamos fijar ningún número. Listo. Como vemos aquí nos dio una serie de valores tanto negativos como positivos. Lo primero que hacemos después de ver estos resultados es señalar el cero, ya que este, como se mantiene constante, no va a ser parte de lo que sigue el ejercicio. Listo, entonces procedemos a la siguiente columna que se llama variación absoluta. En este simplemente lo que se va a hacer es coger los mismos números de la variación, pero se quitan los signos, o sea, simplemente se va a tomar el número como tal. Una nota, digamos que aparte, mientras que hacemos la variación absoluta, es que la variación, como dije anteriormente, que nos dio algunos con signo positivo y otros negativos, cuando este resultado era negativo, significa que a los empleados sí les fue mejor o hubo un mejor rendimiento cuando se hicieron los cambios en el subensamblado, es decir, cuando adicionaron una mejor iluminación, un mejor sonido y dieron rosquillas y café. Y la variación que era positiva es que en realidad estos empleados no, digamos que no es que no les gustó, sino que no valió la pena estos cambios, ya que la producción bajó incluso. Listo, ya después de haber tenido la variación absoluta, se procede a hacer el rango. ¿Cómo se hace el rango? El rango tiene un orden, van de acuerdo a los números que tengamos en la tabla. Entonces, el rango 1 va a ser el número más pequeño que tengamos en la variación absoluta. Es decir, en este caso, el número más pequeño es 1. Es 1. Pero ¿qué pasa con el 1? Que el 1 se repite 3 veces. Entonces aquí tenemos 1, 1 y 1. Tenemos 3 unos. Por lo tanto, cada uno tiene su orden. Sería 1, 2 y 3. Entonces, en la siguiente columna voy a colocar esos números. Entonces, el rango. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que como es el mismo número, se repite 3 veces, pero es el mismo número, lo que se va a hacer es promediar. ¿Y cómo se promedia? Se suman ese orden, se suma el 1, porque es el orden 1, se suma el orden 2 y se suma el orden 3. Después de haber sumado esto, nos da 6. Pero esto hay que dividirlo por el número de veces que se repite. Entonces esto lo voy a poner entre paréntesis para que no se dañe la fórmula y lo voy a dividir por 3. Entonces el promedio de este número es 2. Por tanto, este número va a ser 2, 2 y 2. Cabe aquí resaltar que el rango en realidad va a ir al lado de la columna de variación absoluta, pero para mayor facilidad de explicar y para nosotros también entender este ejercicio, quisimos hacer otra columna donde les pudiéramos mostrar cómo en realidad se enumera del menor al mayor los números. Listo, entonces luego de que ya tenemos nuestro 1, 1, 2 y 3, sigue el 4. Entonces tenemos que buscar el siguiente número que acompaña al 4. El siguiente número de la variación absoluta más pequeño que le sigue después del 1 es el 2. Por ende, este va a ser el número 4. Pero hay otro 2. Este número se repite 2 veces, pero no es el mismo 4, sino que este también es 5. Listo, pero ¿qué pasa? Que hay que hacer el promedio porque se repite el número 2 veces. Listo, listo. Entonces, a continuación, vamos a terminar la columna de rango y como ustedes ya vieron, si hay un número que se repite más de 2 veces, tenemos que sacar el promedio y ya de ahí le asignamos el mismo número. Entonces ahora vamos a terminar de resolver esta columna.
Entonces, por ahora ya tenemos resuelto el rango y como dije anteriormente, digamos que la columna al lado del rango no es necesaria hacer en una tabla, sino que nos ayuda a nosotros más fácil resolver el ejercicio. Luego de rango sigue a cada resultado, digamos que categorizarlo si está en número positivo o número negativo. Entonces, como ven, el primer número, que es 10, vamos a coger el número de rango, que es 13, pero nos vamos a fijar en el signo en la variación, que es negativo. Entonces, en este caso, el 13 iría en la R negativa. Bueno, como hemos dicho, aquí que no hubo ninguna variación y es 0, hacemos caso omiso a este. Listo. Entonces, a continuación vamos a mirar el rango, que es 9, pero vamos a mirar el signo, que es 6, y por ende el 9 va en R negativo. Listo. El siguiente número, tenemos en cuenta el número del rango y el signo de la variación. Por ende, es 11.5, va en la columna de R negativa. Y esto mismo lo vamos a aplicar para el resto de los números que quedan, que es mirar el número de rango, pero con el signo en la variación. Listo, entonces, ya que finalizamos la tabla de los positivos y los negativos y ya están en orden ubicados, se va a proceder a sumar estas dos tablas solamente. Es decir, se va a sumar el total de R positivo y se va a proceder a sumar esta tabla de R negativo. Aquí le voy a dar en autosuma. Listo. Entonces, estos dos valores son importantes porque a partir de ellos se va a decidir cuál es la T. Recuerde que la T es el estadístico de prueba que se toma cuando cuando la muestra son números menores a 30. Entonces, en este caso tenemos 14, pero recuerden también que tenemos 14 datos, pero tenemos uno que es 0. Entonces, ese S no se cuenta, por lo tanto tenemos 13. Voy a colocarlo aquí. N es 13. Listo. Entonces, como estaba contando antes, el estadístico de prueba es T. En este caso, se saca el estadístico de prueba dependiendo de cuál de las dos columnas, de esas dos, de R positivo y de R negativo, es el número menor. El número menor va a ser la T. En este caso, vemos que la T va a ser 34 porque es el número menor. Listo, entonces, como ya tenemos nuestra T y tenemos que nuestro número total de datos o de nuestra muestra es de 13, ya que en realidad eran 14, pero el 0 no se cuenta, vamos a encontrar cuál es nuestro valor crítico. Para eso nosotros copiamos y pegamos la tabla de Wilcoxon que ya estaba en el libro. Por aquí estamos bajando, la vamos a coger y la vamos a poner más grande para que la vean. Listo. Es importante aquí resaltar que los datos que están subrayados en rojo, en especial el 25, no le hagan caso. O sea, esto era para otro ejercicio, sino que nos pareció más cómodo traer esta tabla ya del libro. Entonces, por favor, no tengan en cuenta estos números, no tienen que ver con nuestro ejercicio. Listo, entonces estos valores que se encuentran arriba en la tabla de el señor creador de esto, Wilcoxon. vamos a proceder a coger el 0.01, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que es el nivel de significancia por control de calidad. Entonces, la N ya habíamos puesto que era 13. Entonces me posiciono en el 13 y voy hacia el 0.01 de Wilcoxon. Es decir, aquí. Entonces este número es 12. Este número va a ser nuestro valor crítico. Listo. Entonces, es importante pues que le vamos a resaltar aquí que esta sería nuestro valor crítico. Listo.
Entonces, lo que sigue después es comparar si cuál es mayor o cuál es menor, si la T, que es 34, o si el valor crítico, que es 12. Y como podemos ver aquí, nuestro valor crítico es mucho menor que nuestra T, que es 34, y por ende se va a aceptar la hipótesis nula, es decir, con esto se prueba que la hipótesis nula sí es verdadera. es decir, que no hubo un aumento de producción o como el mismo ejercicio lo dice, no valió la pena hacer todos estos cambios, que era la mejor iluminación, mejor sonido y rosquillas y café gratis, porque en realidad no hay algún aumento significativo en la producción o en el ensamblado. Y ya para finalizar vamos a hacer la última pregunta, que es la F, que es ¿qué supuso acerca de la distribución de las diferencias? Entonces, antes de finalizar el ejercicio, pues damos un recuento del ejercicio y la A, que es fórmula de hipótesis nula, nosotros afirmamos que es que no aumenta la producción después de los cambios que se quiere hacer. Luego decidas sobre la hipótesis alternativa, sería H1, que la producción sí va a aumentar si se hacen dichos cambios de la mejor iluminación, etc. Luego, elija el nivel de significancia, que como nosotros estamos hablando de fábrica, de producción y se requiere hacer calidad o control, pues se usa el 0.05, 0.1, perdonen. Luego, hacemos la fórmula de la regla de decisión que aplicamos pues toda nuestra tabla, el cual tenemos la variación absoluta, el rango y la categorización de R positivo y R negativo. Se suma las respectivas columnas y se obtienen dos resultados. De ahí señalamos el menor de los datos según el texto o según la teoría de Wilcoxon, que sería T igual a 34, y ya luego miramos cuánto número de muestra tenemos, que en realidad tenemos 14. Sin embargo, como pueden observar en la tabla, hay un resultado que todo el tiempo nos dio 0, es decir, no hubo cambio, por lo cual en esta teoría no se tiene en cuenta. Entonces, en conclusión, tenemos 13 datos. Luego lo que hacemos es usar la tabla de Wilcoxon para encontrar nuestro valor crítico. Entonces nos posicionamos en el n número 13 y en el 0.01, que nos da el valor crítico 12. Y a partir de ahí hacemos una comparación de cuál es mayor, si la T o el valor crítico. En este caso, la T es mayor. Por tanto, se aprueba de que la hipótesis nula es afirmativa. No va a aumentar la producción aun cuando se den rosquillas, aun cuando se dé café, aun cuando haya mejor iluminación. Listo. Contando con todo esto, ahora sí, la última pregunta, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿qué supuso acerca de la prueba, acerca de la distribución de las diferencias? Entonces, se supuso que es una distribución. Pues si quieres volver. Se supuso que es una distribución no normal, por eso este ejercicio se aplica con Wilcoxon, porque las de Wilcoxon se aplican para pruebas no paramétricas. Es decir, en este ejercicio se viola la distribución de normalidad. Listo, entonces esto fue por el día de hoy. Ojalá pues que hayamos sido como muy concretas y muy claras con la teoría del capítulo número 10 y con la teoría de Wilcoxon, y además poderles haber desarrollado el ejercicio de la manera correcta y haberles explicado de la manera correcta. Muchísimas gracias, mi nombre es Mariana Velázquez. Y mi nombre es Juliana María, esperamos que les haya gustado y lo hayan disfrutado así como nosotras lo hicimos. Hasta luego. Hasta luego.